Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Seguros? Sí. ¿Qué pasa con nosotros cuando Dios no quita lo que duele? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando Dios no quita lo que duele? Cuando decimos, Señor, quítame esto, Señor, sáname de esto otro, Señor, termina este proceso que está siendo complicado, difícil, cuesta arriba, y el Señor no opera y no hace en virtud de ese deseo profundo que tenemos de que las cosas terminen, las cosas acaben. Hay ocasiones en que sentimos que Dios no nos responde. Y es aún más desconcertante cuando Dios responde frente a ese proceso difícil, pero responde de la manera en que no esperamos que debiera responder. Porque a veces el dolor se incrementa. Y ese dolor y ese malestar incrementado, entendemos que también viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con todo esto? Hay soluciones que no son instantáneas, hay liberaciones que no son inmediatas y hay respuestas de Dios que no resultan todo lo evidente que quisiésemos. Pero siempre, y escúcheme bien esto, siempre va a haber respuesta de Dios. Si cualquiera de nosotros ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si cualquiera de nosotros ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, ha visto manifestaciones de Dios en su vida, ha visto con sus propios ojos los milagros, las señales, las maravillas, entonces cada vez que usted, que yo invocamos el nombre de Cristo Jesús, Dios no permanece en silencio y va a responder. Que responda de la forma que usted no esperaba, ese es otro tema. Pero Dios responde. Vamos a hablar hoy día de un elemento que es neurálgico y es central cuando hablamos de madurez espiritual. Cada vez que hablamos de madurez espiritual como concepto, vamos a hablar de esto. De la resistencia. Y cómo usted puede convertirse en un resistor. He estado leyendo de... ¿Hay electrónicos en la sala? He estado leyendo de electrónica. A inicios del siglo XIX, un alemán, un cristiano devoto, Georg Simon Ohm, firmaba, él era un científico, investigador, matemático, él firmaba toda su papelería encomendado a Dios. Hacía investigaciones, publicaba, al final firmaba, encomendado a Dios. Y él inventó esto. Manuel, por favor, si colocamos la primera imagen. Ahí está. Quiero presentarles un resistor. La mayoría de la gente común le llama resistencia. Pero la resistencia es lo que hace el resistor. ¿De acuerdo? La función del resistor es oponerse al flujo de corriente. ¿Ya? Va la corriente por el alambrito, por el canal, y el resistor se opone al flujo de corriente. Si no existiera el resistor, si este cristiano devoto no hubiese creado el resistor, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tenemos un circuito electrónico y no hay
resistores en el circuito. Siguiente imagen. Miren, ahí hay un resistor que está quemado. Vamos a hablar de esto también, ¿ya? Cuando esto se incrementa, vamos a la siguiente imagen, por favor, Manuel. Ya, se quema todo. Se quema todo. Es un efecto que Manuel le agrega. Se quema todo el circuito, ¿ya? Miren, el resistor controla la corriente, protege el sistema, evita el cortocircuito, y esto es muy interesante, y esta es la última imagen de esta pasada, funciona alineado en paralelo con otros resistores, en serie, como dice Mauro Tronic. Entonces, escúchenme bien esto, Dios quiere que seamos resistores. Por lo general escuchamos de los transistores, que esos hacen otra función. Pero el resistor es el que aguanta, el que resiste, tiene un nombre súper bien puesto. Y se lo puso un cristiano. Lo que tú puedes llamar estrés, lo que tú puedes llamar desgaste, obstáculo, sobrecalentamiento, Dios lo llama alerta. Una alerta para tu alma, para tu espíritu. Miren, hay resistencias de mala calidad, como la primera que vimos que estaba quemada. Fallan al primer impulso de electrones que son los que configuran la corriente. Pero hay otras resistencias de buena calidad, aquí depende de cómo está hecha la resistencia. Hay resistencias metálicas, hay resistencias cerámicas, hay de diferente calidad, pero la de buena calidad resiste el calor, resiste la tensión y resiste el desgaste. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que hace que una resistencia se queme de otra que no, su composición interna. Por eso la transformación del Evangelio es de adentro hacia afuera. Porque Dios demanda de nosotros una transformación interna. ¿Cuál es el problema? El problema es que no queremos resistir. Vamos a ser honestos. Queremos autonomía, queremos ser autónomos en todo lo que hacemos, queremos tener control sobre todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, queremos rapidez en las cosas que hacemos, todo rapidito, y queremos sentirnos fuertes. Queremos sentirnos fuertes, queremos sentirnos capaces. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Conocemos este proverbio, lo hemos revisado muchas veces. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas cosas nos parecen a todos válidas, legítimas? Pablo hablaba de las cosas que podíamos hacer, pero no nos convenían. Pero ¿cuántas de todas esas cosas que nos parecen legítimas de hacer terminan en caminos de muerte? Porque en nuestra autonomía, en nuestro control, en nuestro afán por hacer las cosas rápidas, en nuestro deseo de sentirnos reconocidos y fuertes, nos equivocamos, pero medio a medio. Porque olvidamos reconocer nuestra verdadera dimensión como seres humanos falibles, limitados, llenos de necesidades e imperfectos. En realidad estamos siendo como Adán, decidiendo por nosotros mismos. Estamos siendo como Caín, donde queremos imponer nuestra voluntad. Estamos siendo como Sansón, llenos de arrogancia. Como Saúl, que queremos mantener el poder. Como Judas, que usaba a Dios para sus propios fines.
Y estos son solo ejemplos. Dios no está interesado en fortalecer nuestra autosuficiencia y nuestro control sobre las cosas. Él está interesado en una cuestión mucho más radical, que dependamos de Él. Que dependamos de Él en todo momento, bajo toda circunstancia y respecto de cualquier cosa. Es un depender de Él en términos absolutos. Absolutos. ¿Se acuerdan en matemática? Se colocaba un número al medio y dos barritas a los lados, el valor absoluto del número, que implicaba todo lo que ese número significaba. El valor absoluto. Y aquí viene una verdad dura. Muchos, cuando descubren que Dios no vino a sostener su visión de mundo, cuando descubren que Dios no viene a su vida para cumplir su agenda, cuando Dios no entra al corazón para hacer la voluntad de aquel en donde Dios entra, huyen, corren, salen, abandonan, desertan. Ni siquiera de la iglesia, del Señor. Es el común denominador que yo he visto en aquellos que alguna vez sí recibieron al Señor, quizás estuvieron con nosotros, alabaron. Salían a los hospitales a orar por los enfermos. Y no, tiene que sorprendernos esto, porque Judas también iba con otro más, iban de dos en dos y hacían lo mismo. Pero llega un punto en el que algunos de ellos, lamentablemente, observan, se dan cuenta que en realidad Dios no está cumpliendo parece como con la expectativa personal, íntima. ¿Ah? Porque todos tenemos expectativas, todos. Dios nos hizo de esa manera. El tema es qué pasa cuando esas expectativas chocan con la voluntad de Dios. Cuando Dios nos quiere conducir hacia otro lado. Él vino entonces a cambiar, a reemplazar tu corazón. Como diría Josh McDowell, este apologista, hay 3 barreras que lo impiden. La ignorancia. No sabemos mucho de la gente en general. Nosotros sí, pero no saben mucho de Cristo Jesús, tampoco les interesa. Eso ya por sí es una barrera. Un problema moral. Es que si sigo profundizando en el Señor, voy a tener que dejar el cigarro. Y a mí me gusta fumar un puchito una vez al día. Es que voy a tener que... Sí, estoy comprometido, pero en realidad tengo un par de novias más por otro lado. Un problema moral. Entonces, ¿saben qué? Empiezan a reconocer que Dios y su doctrina es que Dios es santo, 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 entonces eso empieza a competir con sus deseos. Y la tercera y última es el orgullo. El orgullo es reconocer que hay un único Dios y que cada ser humano que se siente o puede llegar a sentirse muy empoderado, en realidad es nada. Interesante, ahora que viajaron estos astronautas de Artemis, hay varios que bajaron así como un poco menos ya haciéndose creyentes, porque lo que vieron, la forma en que lo vieron, las tecnologías han mejorado y han quedado como con esa sensación de nimiedad, de ser nada en el universo completo. Entonces, tipos muy sesudos, ¿cierto? Que suben hasta más allá de la estratosfera para ver esto y darse cuenta de que parece que el que se cree algo no es nada.
Isaías 53, 6. Habíamos visto este pasaje, perdón. No. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Miren, Dios no siempre libera, pero siempre sostiene. Aún la oveja descarriada tiene un potencial para volver. Lo sabemos, porque es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Es lo que el Señor demostró a través de su enseñanza, de sus acciones de amor. Él vino a buscar hasta la última oveja perdida. Pero hablamos de que en esa pérdida, en ese extraviarse, se generan muchas heridas y mucho dolor. Y eso es lo que necesita ser restaurado. Y a veces la medicina para restaurar esa herida tiende a ser un poquitito dolorosa también. Es como el alcohol sobre la herida. Duele. Es como ese remedio malo que a uno le daban cuando chico para la tos o no sé qué. Han mejorado los medicamentos, ahora lo hacen más dulce. Pero yo me acuerdo que los que me daban a mí cuando chico era una cuestión horrible. Sí, porque todavía no lo hacían así con esos saborizantes y esas cosas que les colocan ahora. Entonces eran como... Eran horribles, la medicina muy mala. Entonces uno al final se cuestionaba, ¿me quedo mejor con la tos antes de esta cosa tan mala? ¿Cuántos han sentido que han perdido algo? Piénsalo. ¿Cuántos han sentido que han perdido algo? Job lo perdió todo. Hijos, salud, bienes. Y Dios no le explicó nada al principio. Nada. Fue una cosa que él fue viviendo. Pero ¿qué es lo que dice Job al final? Job 42:15. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, todo lo que para antes Job era conocimiento, claro, porque él declaraba, cierto, ser un temeroso de Dios, pero luego de todo este proceso que vivió, hace esta declaración. Mira, Dios, es como si te hubiese escuchado de oídas, pero ahora te estoy viendo. Ahora está siendo evidente para mí. Es decir, la pérdida lo llevó a una revelación. La pérdida lo llevó a una revelación. Pero durante todo ese proceso él tuvo que ser un resistor. Y la posibilidad de que se quemara existía. ¿Cuántos se han sentido prisioneros? Piénselo. Prisioneros. José fue traicionado, fue vendido, fue olvidado en una cárcel. Dios no lo sacó rápido de la cárcel. Y cuando estuvo fuera, fue además probado. Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fue probado por la esposa de Potifar. Pero fíjese entonces que la prisión de José fue entonces un taller donde Dios formó a un futuro gobernador. Y de nuevo, José fue un resistor, porque José en la cárcel pudo haberse quemado. Y fuera de la cárcel pudo haberse quemado también con la esposa de Potifar. ¿Cuántos de ustedes se han sentido extenuados, deprimidos, estancados? Elías, en Primera de Reyes 19, después de una gran victoria,
terminó deprimido, queriendo morir, y Dios, fíjese, no le da un sermón, le da comida, le da descanso y luego una voz suave, un silbido. Primera Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es decir, Dios en el momento oportuno, en el momento justo, restaura y levanta. Pero Elías también fue un resistor. En cada batalla, en cada profecía, en cada acto de voluntad que Dios sembraba en él, resistió y no se quemó. ¿Cuántos se han sentido con un dolor profundo? Ana, años de esterilidad, de humillación constante por lo mismo. Pero esa espera le valió una oración, la llevó, a una relación profunda con Dios. 1 Samuel 1:11 dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Voto de Nazareo. Pero el dolor de Ana abrió este canal de intimidad con Dios. Y todo ese proceso doloroso, Ana lo resistió. Y Pablo, y aquí llega el punto de inflexión con el Nuevo Testamento. Pablo, el hombre que vio revelaciones inmensas. Algunos dicen el cristiano más grande de toda la historia. Plantó iglesias, conoció profundamente al Cristo resucitado y hablaba de que tenía un aguijón. Y es más, que había orado 3 veces para que Dios se lo quitara. Y Dios dijo, no. Imagínense orar 3 veces. Me imagino esas oraciones de Pablo. No deben haber sido cortitas. 3 veces. A la primera, no. A la segunda, no. A la tercera, no. Y parece que para Pablo ahí le quedó claro. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, de mí. Miren, no estamos hablando, cuando hablamos de aguijón no estamos hablando de esto. Veamos la siguiente foto, Manuel. De eso. Porque es como lo primero que se nos viene a la mente. Ah, un aguijón. Un aguijón. ¿Alguien le ha picado? ¿Le ha clavado el aguijón una abeja? Miren, a mí también, cuando chico, nunca lo sentí tanto, pero yo sé que hay personas que son alérgicas. Y claro, y genera incomodidad y genera un dolor. Y luego el aguijón se retira y queda inflamado ahí es un rato y después evidentemente se va. Pero Pablo no ocupa esta denominación de aguijón cuando habla de aguijón. La palabra en griego es skolops. Es skolops. Y se los voy a mostrar. Es algo como esto. E Israel tiene hartos de estos arbolitos y algunos
incluso porque hay varias especies de estas acacias o espinos, ¿de acuerdo? Y esto, ahí tenemos imágenes de referencia también, claro. Esa es una de las más grandes, es una especie en particular. Y cuando Pablo habla de esto, habla de una espina afilada, puntiaguda, que perfora y atraviesa. El escólopos, que perfora y atraviesa el espino, el arbusto, la acacia, la zarza, cualquiera sea la especie. No es una molestia menor. Esto, no es una molestia menor. No es el aguijón y ahí como que, ay, después me lo saco. No, es algo que duele, es algo que persiste, es algo que incomoda, que no puede ignorarse, es algo que vive contigo y que te puede humillar. Y esta es la clase de cosas que Dios permite en nuestra vida para que dependamos de Él. Son las cosas que Dios permite para guardarnos de la soberbia y el orgullo. Y así Pablo lo reconoce en la palabra que acabamos de leer hace un minuto atrás. Y esto, iglesia, hermanos, queridos todos, rompe nuestra lógica. Porque nosotros pensamos, si Dios me ama, igual, flechita, debe quitar el dolor. Pero Dios dice, sí, te amo, flechita, me voy a manifestar en tu dolor. Pablo lo entendió, porque continúa el pasaje en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto no es teoría, estos son los hechos. Y es experiencia directa de Pablo. Su gracia es suficiente. Miren, la aflicción es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Fíjese que la gracia entonces no solo salva, sino que también nos capacita. Nos capacita porque somos insuficientes. Todos y cada uno de nosotros somos insuficientes. Pero esa debilidad no es un impedimento. Esa insuficiencia no es un impedimento. Es el escenario ideal para que Dios trabaje en nosotros y manifieste su gloria en nosotros. Lo que Pablo declara. Entonces, si se da cuenta, esa incomodidad, ese dolor, ese aguijón que penetra y atraviesa, no es un castigo. Al final es una herramienta. Es una herramienta que Dios usa. Tal vez tú esperas que Dios quite algo, pero en realidad Él quiere enseñarte a través de ese algo que todavía no quita. 1 Corintios 10, 13, la primera parte, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Entonces puede decir conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Efesios 6, 13
la parte del medio, creo. Para que podáis resistir en el día malo. Entonces también puede decir conmigo, voy a resistir, voy a resistir. Romanos 5 del 3 al 5. Romanos 5 del 3 al 5. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces también puede decir, tengo esperanza, tengo esperanza. Dios es fiel, voy a resistir, tengo esperanza. Y como corolario, 2 Corintios 4, 8 al 9. Que estamos atribulados en todo, más no angustiados. Ustedes hacen yo hago la primera parte, ustedes hacen la segunda. Atribulados en todo, más no angustiados. En apuros, más no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Ahora les voy a contar una historia moderna. Una historia real. Este señor que Manuel va a proyectar ahí, ¿alguien lo ubica? ¿Lo conoce? ¿Le es cara conocida? Un danés, Ole Kirk Christiansen. Este fue otro cristiano devoto. Yo aquí les vengo a mostrar solo cristianos devotos. Fue otro cristiano devoto. Un siglo después, a inicios del siglo XX, perdió a su esposa en el cuarto embarazo de su esposa. Se murió, dando a luz. Y perdió a ese hijo también. Se quedó solo con los otros hijos. Tenía una fábrica. En el año 1924 se quemó la fábrica. Experimentó la Gran Depresión Económica preguerra completa del año 29 al año 39. Y ustedes saben, el año 39 parte la Segunda Guerra Mundial. Así que se vivió la Segunda Guerra Mundial completa hasta el año 42. Y había logrado levantarse, pero en el año 42 se le quemó la fábrica de nuevo. Miren, Dios no evitó nada de esto. Dios no evitó nada de esto, ni la muerte de su familia, ni las fábricas quemadas, ni la depresión, ni la guerra. Pero Dios lo sostuvo. Porque él oraba. Y su lema era, solo lo mejor es suficientemente bueno. Su negocio no nació desde la comodidad. Nació desde el dolor, sostenido por la fe que tenía en Cristo Jesús. Dios no le dio un camino fácil, le dio resistencia. Fue un resistor. Siguiente foto. Siguiente foto, bueno. Don Ole Kirk Christiansen fue el fundador de Lego. Hoy actualmente una multinacional y probablemente de las fábricas de juguetes más grandes del mundo. Y no es el único. No ha sido el único. Un estudio de Puertas Abiertas dice que 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo. Miren, aquí estamos en Chile, el lado occidental, y aquí nadie nos molesta. Y ahora vamos a orar a la moneda y hasta los carabineros se alegran. Pero no, esto no es así en otras partes del mundo. La Voz de los Mártires, que es otra organización internacional que tiene como 60 años, tiene algunos datos. En Pakistán los cristianos son ciudadanos de segunda clase. En Arabia Saudita está prohibida la Biblia. En Corea del Norte, tener Biblia te puede llevar a la muerte.
En Somalia, ser cristiano es ser enemigo del Estado. En Yemen, son buscados para exterminio. En Libia, tienen sentencia de muerte segura. En Sudán, están en fuego cruzado permanente. En Nigeria, cada 2 horas muere un cristiano. En Eritrea, es cárcel segura. En Irán, ser cristiano es un crimen. En Afganistán, no hay cristianos declarados. Debe haber. Pero decir ser cristiano es morir. Y yo pienso en lugares como estos, los pocos resistores que deben haber. Porque además deben ver que todo a su alrededor falla. Pero la gracia debe seguir funcionando ahí. Porque así ha sido a lo largo de toda la historia. Desde la iglesia primitiva y desde las primeras persecuciones, donde tomaban a los cristianos para encenderlos como antorchas a las orillas del camino, para llevarlos al circo romano, para ser comidos por bestias, y los más honrosos que murieron decapitados. Y las cosas no han cambiado. La forma de hacer persecución ha variado, pero hoy en día es todavía más cruel. La verdadera fuerza entonces no es la verdadera fuerza ni siquiera es mantenerse alerta y mantenerse firme sin ser quebrado, sino más bien en quién me estoy apoyando para no ser quebrado. Porque esta es una realidad. Los seres humanos sin Dios, ateos, agnósticos, como quiera llamarlo, son personas que tarde o temprano, de algún modo, experimentan debilidad. Algunos no resisten eso y se queman, y aún siendo exitosos, y hay un montón de casos, y incluso lo hemos revisado, hemos visto en otras temáticas, en fin, personas que terminan lanzándose por el desfiladero, porque ya no quieren saber más de la vida les parece un chiste tonto e idiota, que no conduce a nada. Se quiebran, se queman. Y esa posibilidad, esas permanentes tensiones, ese permanente inconformismo, algunos los lleva a la muerte. Y nosotros que también hemos experimentado eso, porque hemos experimentado aflicción y angustia, la gran diferencia es que nosotros sí sabemos dónde apoyarnos, dónde sostenernos para aguantar, para resistir, para ser un resistor. Esto no se trata de ser un conformista. Quiero ser también súper claro en esto, porque la Biblia una y otra vez nos declara también que esto es para valientes. Esto es para seguir adelante, para seguir corriendo la carrera, para seguir a la meta y llegar a la meta, no simplemente correrla y llegar segundo. Hay una serie de videos en YouTube que muestran a ciclistas, maratonistas, fondistas, corredores, y que están llegando a la meta y ven ahí la línea de meta y se confían tanto que empiezan a levantar la mano, empiezan a mirar para el lado y viene uno por el costado y les pasa y quedan en segundo lugar. Imagínense, en su mente ganaron, pero en la realidad perdieron. No se trata de ser conformista y corro y a ver cómo llego. Aquí hay que correr de verdad. Hay que correr de verdad y correr concentrados y sin distracción para llegar primero. Pues yo creo que todos queremos llegar primero. Y todos podemos llegar primero. Porque esta es una carrera contra nosotros mismos. Esta no es una carrera contra otro. 2 Corintios 4, 16, 18.
Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, el 18, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es muy profundo este pasaje. Por tanto, no desmayamos. Así que puede agregar, no voy a desmayar. No voy a desmayar. Hay cosas que no se van a ir. Hay cosas que no se van a ir. Y quizás no se vayan hasta el día que se muera. Si es que el Señor no viene antes. Hay cosas que no va a entender. Y hay cosas que no va a entender hasta que se muera. O hasta que el Señor venga. Y hay cosas que no van a cambiar. Y no van a cambiar. ¿Hasta que se muera? O el Señor venga antes. Pero eso no significa que Dios esté ausente. Significa que está trabajando todavía más profundo. Entonces, de alguna manera Dios quiere que dejemos de fingir que estamos bien cuando no estamos bien, porque el estrés, la angustia, como la electricidad, es real. Si alguien le ha dado la corriente alguna vez, una cosa, y dependiendo de la cantidad de voltios, ¿cierto? O uno queda pegado, o uno queda como expulsado, o es una cosa así como que llega hasta como por aquí. Pero es una sensación muy incómoda, muy rara. Eso es real. Pero Dios no permite que peleemos nuestras batallas solos. Es interesante porque en el circuito, y lo veíamos en las primeras fotografías, los resistores están todos alineados ahí. Y cuando yo vi esa imagen y todos los resistores pegados, era como ver a la iglesia en el circuito. ¿Se entiende? Todo ahí. Todos muy cerca. Hasta ahí llegaron mis estudios en electricidad, porque era harto lo que había que leer para entender por qué todos los resistores tenían que estar juntos. Hay una serie de cuestiones propias de la electricidad que hace que tengan que estar todos juntitos. ¿Ya? Así, en corta. Pero en la iglesia igual, pues tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar todos cerquita. ¿Ah? Como que la iglesia y como que el cuerpo, y esto así ha sido, y personalmente yo así lo he comprobado, si queremos ser buenos resistores tenemos que estar al lado de otros resistores más. ¿Ah? Es como que parece que esa corriente se reparte mejor ahí. Y de nuevo es abandonarse y dejar de confiar exclusivamente en habilidades propias, en voluntades propias, en deseos propios, porque el Señor de alguna manera nos enfoca hacia afuera, hacia los demás, hacia la comunidad, hacia los hermanos en la fe. Como dice la Escritura en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí el pasaje nos habla específicamente respecto a las cosas que nos tientan y que también nos pueden quemar. Dios no siempre te va a sacar de ahí, pero siempre te va a sostener. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y volvemos a rescatar este versículo, porque lo que Dios quiere de nosotros es que no nos desanimemos. Y finalmente, estamos cerrando, Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Dios jamás te va a llevar al extremo de lo que no puedas aguantar o resistir con Él. Pues ustedes dirán, bueno, pero hay algunos que han renegado de Dios y hay unos que ahora lo he visto y parecen muertos en vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se quebraron? ¿Son pábilos que se apagaron? La única forma de mantener esta caña cascada, este tallo doblado, ¿cierto?, sin que se quiebre, es con Dios ejerciendo su soberanía y poder sobre la cañita. Y la única manera de mantener el pábilo humeante pero no apagado es que Dios también lo esté sosteniendo. Cuando alguien derechamente decide sacar a Dios de su universo, no hay quien sostenga la caña, no hay quien tenga en su mano el pábilo. No hay. Entonces es obvio que la caña se va a quebrar. Es obvio que el pábilo se va a apagar. En un sentido espiritual. Esto creo que no está proyectado. Juan en el capítulo 21, versículo 18 dice, vendrá otro que te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieres ir, como un viento. Siempre me ha intrigado este versículo, siempre. Claro, vemos la vida de Pedro y descubrimos que, Pedro parecía destinado a ser Simón. Y no Pedro. Pero el Señor lo alertó respecto a esto, que lo iba a ceñir, que lo iba a llevar donde no quería ir, como un viento, que es el Espíritu Santo. Entonces llega un punto en nuestro crecimiento espiritual en que nos damos cuenta de que Dios de diferentes maneras llama nuestra atención para que soltemos el control de nuestra vida y nos rindamos a Él. Nos rindamos a Él total y completamente. En las grandes cosas y en las pequeñas cosas. En las más desafiantes empresas y hasta en los más pequeñitos detalles. Es cómo nos despertamos en la mañana, cómo le entregamos el día al Señor, es cómo reconocemos al Señor en todas las cosas que hacemos, en todos nuestros planes. Es la forma en que nos estamos evaluando. Si nos evaluamos en la cama teniendo conversaciones con la almohada, o si estamos estableciendo una comunión con el Señor y expresándole a Él lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos pasó. Hay diferencia en eso. Y usted tiene que aplicar discernimiento, porque a veces uno no se da cuenta y uno está estableciendo monólogos con uno mismo y no está uno hablando con el Señor. Si la mente, alguien dijo que era la loca de la casa. Entonces, y por eso el Señor quiere establecer una mente nueva en nosotros, una mente renovada, para que nuestro diálogo sea constantemente con Él. Constantemente con Él. Vamos a orar porque necesitamos declararle a Él que queremos ser resistores, que queremos integrar, queremos así como continuar la galería de la fe que nos describe Hebreos. Ahí queremos estar contenidos. No queremos formar parte de las historias
de las historias desgraciadas, de las historias desafortunadas de la Biblia, que también están ahí. ¿Ah? Los malos reyes, primero los malos jueces, ¿ya? Después los malos reyes. Mire, y han pasado 2000 años y siguen habiendo malos jueces y malos reyes. Pero nosotros debemos contarnos entre los buenos. Está esa urgencia, está esa necesidad. Y ningún aguijón, ninguna circunstancia, ninguna dificultad, ningún obstáculo, ninguna corriente debe afectar aquello que Dios haya sembrado en nosotros como su voluntad, como su propósito, como su deseo. Porque además ocurre que cada vez que nos convencemos de una voluntad, de un deseo de Dios y nos disponemos a cumplirlo, es como que parece que ahí viene la tempestad de verdad. Es como que parece que ahí de verdad como que se va a venir todo abajo. Pero si uno aguanta y si uno resiste y termina con la nariz afuera del agua y al final secándose y descubre que las cosas se hicieron, que fue de bendición, entonces uno se siente inmensamente gratificado y uno sabe que eso es gloria de Dios. ¿Se entiende? Marisol tuvo que soportar su cara hinchada para darse cuenta que había gente que le quiere. Y Felipe, con temor y con temblor, fue a compartir al hospital. Miren, hay que bancarse la cara hinchada y hay que bancarse el temor. No hay otra forma, no hay otro camino. Lo delicado es querer hacer que todo desaparezca y que a nuestro alrededor porque ya no aguantamos más. Es querer desaparecer. Y hay instancias como esas. Y uno tiene que ser sincero con Dios y decirle: Señor, estoy en esta condición. Quisiera que todo se fumara. Quisiera que no hubiese un mañana. Dice quedarme aquí suspendido por siempre. No es la forma, no es el camino. Podemos sentirlo porque Dios nos hizo de esa forma, y expresarle a Dios sinceramente: Señor, es que de verdad siento que esto ya no da para más. Esto ya no da para más. Estoy viendo quebrarse la caña y estoy viendo que el pábilo ya no queda ni un humito arriba de la mecha. Pero son en esas oraciones desesperadas donde Dios manifiesta su gloria más patente. Más patente. Yo repito lo que dije en un comienzo. Dios siempre escucha cuando su nombre es invocado. Dios siempre escucha y actúa cuando su nombre es invocado. Actuará de una manera diferente a la que pensábamos, pero va a actuar. Padre, en esta tarde queremos honrar tu nombre, como siempre, entendiendo que tú eres el único digno. El único digno. Hoy queremos dejar de fingir, Señor. Hoy te confesamos que muchas de las peleas que damos las hemos dado en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, y nos hemos cansado, nos hemos agotado.
Estamos extenuados. Como que toda la fuerza vital en nosotros como que desapareció y se esfumó en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Sentimos esa corriente pasar por nosotros y quedar como vacíos. Esa es nuestra debilidad. Ese es nuestro límite. Y lo reconocemos, Señor. Lo reconocemos sinceramente delante de ti. Hay momentos en que queremos que todo pare. Que todo pare. Porque la aflicción, el dolor, el problema, la tribulación, la angustia, la desesperación, la decepción, la traición, el desamor, el desprecio, el rechazo, se ha hecho tan patente en nuestra vida que ya no nos queda nada, ni un milímetro de fuerza, Señor, para siquiera levantar la vista, porque estamos totalmente derrotados, avergonzados, humillados. Pero esa humillación traemos delante de ti. Todos esos despojos los traemos delante de ti. Porque tú no te avergüenzas de nosotros. Porque tú no nos humillas. Porque tú no nos desprecias. Porque tú no nos rechazas. Si tú nos creaste, si tú soplaste aliento de vida en nosotros, somos parte tuya. Por eso tú nos reconoces, por eso tú nos sigues considerando valiosos, aunque seamos nada, aunque seamos polvo. Pero hay espíritu en nosotros y eso tiene valor para ti. Y por eso tú nos observas. Y por eso aún tú no detienes la aflicción en nosotros. Porque tú dices, no es suficiente. Este hijo, esta hija necesita más. Necesita pulirse más. Necesita madurar más. Y tú dices, es que Señor, es que no soporto, es que no puedo. No hay otra forma de crecer, no hay otra forma de madurar. Siempre es dolorosa, siempre es costosa. Por eso algunos deciden quedarse como niños. Por eso algunos deciden no crecer y madurar. Por eso algunos son eternos adolescentes. Con sus trabas, con sus berrinches, con sus guerras contra el mundo. Porque les ha resultado demasiado doloroso crecer y madurar. Que así no sea para nosotros. Dile al Señor que así no sea para mí. Dile que así no sea para mí, Señor. Si he actuado como niño, si he actuado inmaduramente, perdóname. Y hazme un hombre, y hazme una mujer que resista, que aguante,
Que vea tu mano poderosa sobre mi aflicción. Porque quiero ser fiel a ti, a tu mandato, a tu voluntad. Y sé que es para valientes. Sé que es para valientes, papá. Dile, Señor, dejo de pelear solo. Dejo de pelear sola. Quiero resistir en tu palabra. Enséñame a rendir mis cargas delante de ti. Confío en tu gracia. Sostén, Señor Jesús, lo que ya no puedo cargar solo. Ayúdame a levantar lo que ya no puedo elevar solo. Enséñame, Señor, a aguantar y salir de todos los procesos que me son dolorosos, pero también a permanecer en ti durante todo ese tiempo, el que sea necesario, el que hayas trazado sobre mi vida. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Señor. Cuando no tenemos nada, entonces de verdad tenemos todo en ti. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Señor.